Advertencia: si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Adéntrate valientemente en el aullido del miedo, un rincón siniestro donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te envuelven. Aquí, cada video es una puerta a dimensiones prohibidas, donde el miedo se desliza sigiloso entre tus pensamientos. El viento frío que anuncia la llegada de lo inexplicable soplará a través de tus emociones mientras exploras los recovecos más oscuros de tu imaginación. No te engañes pensando que estás solo, las criaturas de la noche aguardan tu llegada. ¿Te atreves a enfrentar el escalofrío que solo el aullido del miedo puede desatar? Bienvenidos a la pesadilla, espectadores. Comenzamos. En la tranquila y pintoresca región de Puebla, México, se encuentra una antigua hacienda que guarda un oscuro secreto. En el siglo XIX, Don Toño, un hombre de carácter severo, gobernaba la propiedad como capataz. Su sombra, sin embargo, se prolongó más allá de su vida terrenal. Las noches en la hacienda eran particularmente inquietantes. Aquellos que se aventuraban a pasear por los corredores de la casa grande aseguraban haber sentido la presencia de una sombra acechante. Una sombra que parecía moverse con una determinación inhumana, siempre buscando algo que, en vida, Don Toño nunca había logrado hallar. La leyenda contaba que Don Toño solía pasear en las noches, cuando la luna llena iluminaba los campos circundantes. Sin embargo, su presencia iba más allá de una simple caminata nocturna. Testigos afirmaban que la sombra de Don Toño se materializaba, como si su espíritu estuviera condenado a vagar eternamente por la hacienda. Las historias sobre lamentos y susurros en las noches también eran comunes. Se decía que eran las voces de los trabajadores que, en vida, habían sufrido bajo el mando implacable de Don Toño. Los lamentos resonaban entre los árboles, creando una sinfonía de tristeza que solo los valientes se atrevían a escuchar. En lo más profundo de la hacienda, un pozo antiguo contaba otra historia. Se rumoraba que Don Toño castigaba a los insubordinados lanzándolos al oscuro abismo. En las noches más silenciosas, se podían escuchar súplicas ahogadas emergiendo desde las profundidades del pozo, como un eco de la crueldad que había marcado la historia de la hacienda. Pero el terror no se limitaba a los sonidos. La figura de Don Toño y su caballo negro también eran avistados en las noches tormentosas. Se decía que la figura fantasmal cabalgaba a toda velocidad por los campos, iluminada solo por los destellos de los relámpagos, creando una imagen aterradora que se grababa en la mente de quienes tenían la desgracia de presenciarla. El Jardín de las Rosas, una vez esplendoroso bajo el cuidado meticuloso de Don Toño, se había transformado en un lugar sombrío. Algunos contaban que, en las noches más frías, las rosas marchitas cobraban vida nuevamente, como si buscaran venganza por los días de cuidado descuidado y cruel que habían sufrido a manos del capataz. La hacienda guardaba también un reloj que jugaba un papel peculiar en la leyenda. Se decía que la hora de la muerte de Don Toño se invertía cada ciertos años. Durante esa hora invertida, las almas de la hacienda revivían momentos de angustia y terror, como si estuvieran atrapadas en un bucle temporal que los sumergía en la oscuridad de su pasado. En una noche sin luna, las luces parpadeantes de antorchas danzaban en los patios de la hacienda. Algunos lugareños aseguraban que eran las almas inquietas de los trabajadores que, bajo el mando de Don Toño, habían perdido la vida en circunstancias misteriosas. La procesión silenciosa de luces creaba un espectáculo sobrenatural, recordando a todos los oscuros secretos enterrados en la historia de la hacienda. En este rincón olvidado del tiempo, la presencia de Don Toño persiste, y aquellos que se aventuran a adentrarse en la hacienda se enfrentan a la posibilidad de encontrarse con su sombra errante, perpetuando la leyenda de terror que ha perdurado a lo largo de los años. A medida que avanzaba la leyenda, las sombras de la hacienda parecían cobrar vida propia. Los murmullos en las noches se intensificaban, como si las almas atrapadas intentaran comunicarse con los vivos. Aquellos que se aventuraban a explorar los rincones más oscuros de la casa grande juraban haber sentido el roce de una presencia invisible, una sensación de frío que calaba hasta los huesos. El pozo,
con sus súplicas ahogadas, se convirtió en el epicentro de la angustia que rodeaba la hacienda. En las noches más tenebrosas, el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo resonaba en los oídos de quienes se atrevían a acercarse. Las sombras se movían con inquietud, como si las almas atrapadas intentaran escapar de su prisión subterránea. La figura de don Toño y su caballo negro se volvía más tangible en las noches tormentosas. Testigos juraban que, en medio de la oscuridad, podían escuchar los relinchos del caballo y los susurros incomprensibles del capataz. La figura se desvanecía y reaparecía en la neblina, dejando a su paso una sensación de malestar y miedo. El jardín de las rosas, que alguna vez fue un lugar de belleza, se transformaba en una pesadilla cuando la luna estaba oculta entre las nubes. Las rosas marchitas, como garras esqueléticas, se alzaban desde el suelo, retorciéndose en formas antinaturales. Los pétalos caídos crujían bajo los pasos, como si las flores mismas susurraran secretos olvidados. El reloj de la hacienda, durante la hora invertida, marcaba un compás siniestro. Cada tic-tac resonaba como el latido de un corazón condenado, mientras las agujas se movían en sentido contrario al tiempo natural. Las sombras de los muebles y retratos de la mansión cobraban vida, danzando en las paredes como espectros juguetones. En una de esas noches, las luces danzantes en los patios alcanzaron su punto álgido. Las antorchas parpadeaban en una coreografía macabra, proyectando sombras grotescas en las paredes de la hacienda. Algunos afirmaban ver rostros retorcidos entre las llamas, sus ojos fijos en los intrusos como si exigieran respuestas a preguntas que solo el pasado podía contestar. Los valientes que se aventuraban a explorar la hacienda se encontraban atrapados en un laberinto de oscuridad, donde cada puerta crujía con la posibilidad de revelar un secreto inconfesable. Los escalofríos recorrían sus espaldas cuando las sombras parecían tomar forma humana, jugando con la mente de los vivos como marionetas en manos de lo sobrenatural. La hacienda, con sus pasillos silenciosos y su atmósfera cargada, guardaba más secretos de los que las leyendas contaban. Y mientras la noche avanzaba, las sombras se estiraban y retorcían, transformando la historia de don Toño en un relato interminable de terror y suspenso. La maldición de la hacienda persistía, tejiendo su red de pesadillas alrededor de quienes osaban cruzar sus umbrales. Con el paso del tiempo, la hacienda de Puebla se convirtió en un imán para aquellos que buscaban lo paranormal. Investigadores y curiosos se aventuraban a adentrarse en la oscuridad de sus corredores, ansiosos por descubrir la verdad detrás de las leyendas que rodeaban a don Toño. Pero la verdad era esquiva, y la hacienda parecía alimentarse de la intriga, envolviendo a los valientes en una telaraña de misterio sin fin. En las noches más silenciosas, los lamentos se intensificaban. Voces susurraban nombres olvidados y contaban historias de sufrimiento. Los intrusos, con la esperanza de entender el origen de la maldición, se veían envueltos en una cacofonía de súplicas y lamentos, como si las almas atormentadas ansiasen ser liberadas de una condena que trascendía el tiempo. El pozo, en su profundidad infinita, se volvía un imán para los incautos. Cadenas invisibles parecían atraer a los visitantes hacia el borde, como si una mano invisible guiara sus pasos. Algunos afirmaban sentir una presión en el pecho, como si las almas aguardaran en el abismo, esperando el momento adecuado para arrastrar a los vivos hacia su sufrimiento eterno. La figura de don Toño y su caballo, en lugar de ser simples espectros distantes, se volvían más interactivos. Testigos relataban encuentros cercanos con la figura sombría, donde el roce helado del viento era reemplazado por el aliento rancio de un pasado que se resistía a desaparecer. Los relinchos del caballo resonaban en los oídos, dejando una sensación de opresión que no se disipaba fácilmente. En el jardín de las rosas, las flores marchitas adquirían vida con una ferocidad renovada. Sus tallos retorcidos se alzaban como espinas afiladas, y algunos afirmaban que, al acercarse, las rosas parecían suspirar en busca de un alivio que nunca llegaría. Los pétalos se desprendían, flotando en el aire como susurros que narraban la tragedia que había marcado la historia de la hacienda. La hora invertida se volvía un laberinto temporal.
Los intrépidos exploradores se encontraban atrapados en un ciclo de acontecimientos que se repetían, cada vez más distorsionados. Los muebles se movían solos, las sombras cobraban vida propia, y el reloj marcaba el compás de un tiempo alterado, dejando a los visitantes con la sensación de que la realidad misma se desmoronaba a su alrededor. Las luces danzantes en los patios, en lugar de ser una mera manifestación visual, parecían tener una voluntad propia. Se movían en patrones caóticos, guiando a los curiosos por un juego macabro de persecución. Algunos afirmaban que las sombras proyectadas por las antorchas tomaban forma humana, persiguiéndolos con una determinación que iba más allá de la comprensión humana. La hacienda, con sus secretos enterrados en cada rincón, se convertía en un laberinto interdimensional donde las leyes de la realidad eran desafiadas. Y mientras la oscuridad se cernía sobre aquellos que se aventuraban a cruzar sus puertas, la línea entre lo tangible y lo sobrenatural se volvía cada vez más difusa. La maldición de Don Toño se aferraba a la hacienda como una sombra impenetrable, desafiando a cualquiera que intentara desentrañar los enigmas que yacían ocultos en sus oscuros pasillos. Con cada visita a la hacienda, la malevolencia que emanaba de sus paredes parecía intensificarse. Los intrépidos buscadores de lo paranormal, atraídos por la promesa de revelaciones escalofriantes, se adentraban en la penumbra de sus estancias con la esperanza de descifrar el enigma de Don Toño. Sin embargo, la hacienda, como si tuviera voluntad propia, respondía a su curiosidad con manifestaciones cada vez más aterradoras. Los lamentos que llenaban los pasillos se volvían incesantes, una sinfonía de angustia que resonaba en los oídos de los visitantes. Algunos afirmaban sentir la sensación de manos frías acariciando sus cuellos, como si las almas atormentadas intentaran comunicarse de manera más directa. El aire se volvía denso con un sentimiento de desesperación palpable. El pozo, que antes solo atraía miradas curiosas, ahora parecía una boca abierta hacia el abismo. Los valientes que se acercaban experimentaban mareos y visiones perturbadoras. Voces inaudibles susurraban nombres familiares, y las sombras que se dibujaban en las paredes del pozo tomaban forma humana, como espectros ansiosos por reclamar a quienes osaban cruzar su camino. La figura de Don Toño ya no era una presencia distante. Ahora, se materializaba en las sombras de los pasillos, una figura encorvada que seguía a los visitantes con ojos vacíos y manos extendidas. Aquellos que cruzaban su camino reportaban un escalofrío que les recorría la columna vertebral, como si la misma muerte los acechara. El jardín de las rosas, que alguna vez fue un remanso de belleza, se convertía en un laberinto retorcido durante las noches más oscuras. Los visitantes se encontraban perdidos entre las rosas marchitas, susurros ininteligibles flotando en el aire mientras las espinas parecían moverse para atrapar a los desprevenidos. La sensación de ser observado por ojos invisibles se volvía insoportable. Durante la hora invertida, el tiempo perdía su lógica. Los exploradores, atrapados en un torbellino temporal, presenciaban escenas del pasado y del futuro entrelazándose de manera caótica. Las sombras se alargaban y acortaban sin previo aviso, y los ecos de risas infantiles y lamentos desgarradores se mezclaban en una cacofonía que desafiaba cualquier explicación lógica. Las luces danzantes, antes solo un fenómeno visual, ahora parecían adquirir una conciencia propia. Guiaban a los visitantes por pasillos angostos y habitaciones olvidadas, como si las sombras mismas estuvieran manipulando a los intrusos para que descubrieran más de lo que podían soportar. Las antorchas parpadeaban en patrones siniestros, revelando imágenes grotescas en sus titilantes destellos. La hacienda, en su vastedad sombría, se convertía en un campo de juego para lo inexplicable. Y mientras los exploradores se veían arrastrados más profundamente en la oscuridad, la maldición de Don Toño se manifestaba con una fuerza inquebrantable, desafiando las leyes de la realidad y sumergiendo a quienes osaban explorar en un abismo de terrores insondables. A medida que las incursiones en la hacienda continuaban, la línea entre lo tangible y lo sobrenatural se desvanecía aún más. Los valientes que se aventuraban en sus dominios sentían como la presión del lugar se intensificaba, como si la propia esencia de Don Toño impregnara cada rincón.
Cada paso se volvía una danza con la desesperación, mientras la hacienda revelaba nuevas capas de horror. Los lamentos que resonaban en los corredores se transformaban en murmullos ininteligibles. Algunos visitantes afirmaban que las voces se dirigían directamente a ellos, susurros que insinuaban secretos inconfesables y promesas de sufrimiento eterno. Las sombras que se cernían sobre las paredes adquirían formas grotescas, distorsionándose en representaciones macabras que solo la mente más perturbada podría concebir. El pozo, antes solo un testigo silente de la crueldad de Don Toño, se convertía en un portal hacia lo desconocido. A medida que los visitantes se asomaban, se vislumbraban imágenes fugaces de eventos pasados, escenas de sufrimiento, rostros retorcidos por el miedo, y figuras encapuchadas que parecían observar desde las profundidades. Algunos reportaban sentir una atracción magnética, como si el pozo estuviera llamándolos para unirse a las sombras que yacían en su abismo. La figura de Don Toño, ahora una presencia corpórea, acechaba en las sombras de cada habitación. A veces, se materializaba frente a los intrusos, su mirada sin vida perforando el alma de aquellos que se atrevían a cruzar su camino. Los valientes exploradores se encontraban atrapados en un juego de persecución interminable, sintiendo la presión de la figura acercándose con cada paso. El jardín de las rosas se transformaba en un laberinto de espinas y susurros, donde las flores marchitas parecían responder a la presencia de los vivos. Los tallos se retorcían para bloquear el camino, como si las plantas mismas resistieran la intrusión en su reino. Los pétalos caídos formaban patrones misteriosos en el suelo, narrando una historia de decadencia y traición. La hora invertida se volvía un vórtice temporal, donde los límites entre pasado, presente y futuro se desdibujaban. Los visitantes se encontraban atrapados en momentos que no comprendían, testigos de tragedias que aún no habían ocurrido. Las sombras de los eventos futuros se proyectaban en las paredes, creando una atmósfera de anticipación y terror por lo desconocido. Las luces danzantes, ahora más enérgicas que nunca, arrastraban a los intrépidos exploradores por pasillos olvidados. Cada parpadeo de las antorchas revelaba más de la historia macabra de la hacienda, imágenes fugaces de su pasado manchado por el sufrimiento. Algunos afirmaban que las sombras proyectadas por las luces adquirían vida, moviéndose como espectros sedientos de venganza. La hacienda, envuelta en su propia oscuridad, se convertía en un laberinto sin escape para aquellos que se aventuraban a descubrir sus secretos. Cada revelación conducía a más preguntas, y la maldición de Don Toño se manifestaba con una intensidad que amenazaba con consumir a los exploradores en un abismo de terror sin fin. La obsesión por desentrañar los misterios de la hacienda llevaba a los intrépidos exploradores más allá de los límites de la cordura. Cada rincón de la mansión resonaba con susurros y sombras que parecían alimentarse de la angustia misma. A medida que avanzaban, la realidad se volvía una pesadilla retorcida, y el terror que envolvía la hacienda alcanzaba su clímax. Los lamentos se intensificaban en un coro de sufrimiento, como si las almas atrapadas hubieran decidido desatar toda su agonía sobre los vivos. Las sombras, antes meras espectadoras, se materializaban en formas grotescas que se retorcían y contorsionaban con una malévola alegría. La desesperación flotaba en el aire, palpable e ineludible. El pozo, una puerta hacia el abismo, se volvía un imán irresistible. Los exploradores, incapaces de resistir su llamado, eran atraídos hacia su borde con una fuerza sobrenatural. A medida que se asomaban, el vacío parecía devorar la luz, y susurros indescifrables les prometían conocimientos oscuros a cambio de su cordura. Algunos se aventuraban a dar un paso más, desapareciendo en las profundidades con un grito ahogado que se perdía en el abismo. La figura de Don Toño, ahora un espectro sediento de venganza, se materializaba con una ferocidad implacable. Cada encuentro dejaba a los intrusos marcados por la helada presión de sus manos, como si la muerte misma se aferrara a sus almas. El juego de persecución alcanzaba su punto culminante, y aquellos que eran atrapados por la figura sombría se sumían en un abismo de desesperación y oscuridad eterna. El jardín de las rosas, antes un lugar de belleza decadente, se convertía en un campo de espinas vivas que se cerraban sobre los intrusos.
Las flores marchitas se volvían testigos silenciosos de los horrores desatados, mientras los visitantes eran envueltos en una maraña de tallos afilados que rasgaban la carne y arrancaban la esperanza. La hora invertida, en su caos temporal, desataba visiones apocalípticas. Los exploradores, atrapados en una vorágine de eventos pasados y futuros, veían el colapso de la realidad ante sus ojos. Las sombras se retorcían en formas abominables, y los susurros proféticos pronosticaban un destino inevitable y aterrador. Las luces danzantes, en un frenesí final, se transformaban en llamas que lamían los muros de la hacienda. Los intrusos, envueltos en la luz infernal, vislumbraban imágenes de su propio destino sellado en las llamas voraces que devoraban la mansión. El fuego, en su furia ardiente, se convertía en el último acto de la maldición de Don Toño, consumiendo todo a su paso. Y así, la hacienda quedaba envuelta en un silencio tétrico, mientras las sombras desaparecían entre las llamas crepitantes. La maldición, aunque dejaba tras de sí un rastro de destrucción, se desvanecía como el humo en la noche. Pero el terror perduraba en las ruinas humeantes, impregnando la tierra con la oscura memoria de Don Toño y su legado de sufrimiento eterno. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.